Nuevamente, buenas tardes a todos o buenas noches, depende de la hora en que estén escuchando este video. Pasamos a nuestra segunda sesión. En la primera parte analizamos una introducción a la Biblia, a la palabra de Dios. Ahora vamos a saltar en la palabra de Dios. Vamos a conocer lo que Dios nuestro Señor nos ha querido revelar a través del Génesis. Hoy les propongo, para esta sesión, que veamos 4 cosas sobre el libro del Génesis, en general todavía. Todavía no entramos a analizar el capítulo 1 ni el capítulo 2 sobre la creación del hombre y la creación del universo. Ahora nos vamos a detener un poquito antes para conocer mejor esos capítulos 1 y 2 y 3 del Génesis. Les propongo que estudiemos o que veamos 4 cosas: el autor del Génesis, la estructura del Génesis, los temas que habla el Génesis y la interpretación cristiana que da la Iglesia Católica sobre el Génesis. Siempre procuraré estar muy pegado a lo que la Sagrada Escritura y la Iglesia han querido interpretarla y lo han querido enseñar al pueblo de Dios. Sobre el autor, quizá alguno de ustedes se pregunta, ¿quién es el autor del Génesis? El primer autor es Dios nuestro Señor, el Espíritu Santo que lo ha inspirado y que ha querido que esa palabra de Dios la tengas en tus manos. Pero ¿quién lo escribió? ¿Quién se dedicó a la tarea de ponerlo en tinta y en papel? Pues mira, es muy difícil saber quién lo escribió exactamente. Se pensaba antes que Moisés era la persona que lo había escrito de su puño y letra. Después se dieron cuenta los estudiosos de la Sagrada Escritura que había varios autores, porque se reconocen en el libro del Génesis que hay 3 maneras de expresar la obra de Dios nuestro Señor. Hay una fuente que se le llama la fuente yavista, donde Dios se expresa con actitudes y reacciones muy humanas, como si fuera un ser humano que está creando el universo con poderes especiales, como Dios nuestro Señor que del barro hace precisamente su magnífica obra, que es el ser humano. Pero también se encuentran otra fuente, otra parte del Génesis que es parte del Génesis. Se llama la fuente eloísta, donde se expresa sobre todo el poder de Dios. Cuando Dios habla y todo se empieza a crear, todo se empieza a nacer, todo se empieza a ser nuevo. Eso es una parte también del libro del Génesis, que se habla mucho del gran poder que tiene Dios nuestro Señor. Pero también hay otra tercera fuente que también contribuyó a reconstruir ese libro del Génesis, que es la fuente sacerdotal. En ella, en esa fuente sacerdotal, se reconocen especialmente reglas y se habla sobre todo del culto. Por eso se refiere un poquito más sacerdotal. Se llama sacerdotal porque habla de muchos elementos de culto que se hablan en el libro del Génesis. Y por eso se ha llamado el sacerdotal. Entonces, sobre el autor del Génesis, lo que hoy se estudia y se ha conocido es que hay varios autores inspirados por Dios nuestro Señor. Pero como te dije, hay que leerlo siempre el Génesis, sabiendo que es la gran obra de salvación de Dios nuestro Señor para nuestras almas y para el mundo entero. Pasamos al segundo tema, que me gustaría que ustedes conocieran la estructura del Génesis, un poquito las partes generales del libro del Génesis. El Génesis tiene 2 partes principalmente, que es la parte primitiva y la parte patriarcal. La parte primitiva está compuesto del capítulo 1 hasta el versículo 11, donde se habla precisamente de 2 temas principales que van describiendo cómo Dios nuestro Señor va realizando la salvación del mundo entero. En esa parte primitiva que te dije, del capítulo 1 al capítulo 11, se habla de la creación del universo y del hombre y la caída, que es el pecado. Creación y caída se habla precisamente en esa parte primitiva. Pasando a la segunda parte, que es la parte patriarcal, que va del capítulo 12 al capítulo 50,
se habla principalmente de una familia, de un plan familiar, donde se va llevando el plan de Dios nuestro Señor. Parece ser que Dios nuestro Señor, una vez que el hombre ha caído en el pecado, de repente deja en una familia, en la familia de los patriarcas, va dejando su plan de salvación. Siempre el plan de Dios se va depositando en manos humanas débiles, pero que van a ser eso, una gran maravilla de la obra de la creación. Ojalá que conociendo esta estructura de la Biblia, tú también digas: Dios nuestro Señor, mi familia también es heredera de ese plan de Dios. Dios nuestro Señor también está llevando su salvación. Pasamos al tercer tema que dijimos. Uno de los temas principales que está hablando la Biblia es sobre todo Dios y el hombre. Se habla de la creación del universo, pero donde Dios nuestro Señor está poniendo su corazón y está poniendo sus ojos es solamente en el hombre. Dios, ¿qué está haciendo? Dios está creando el cosmos, el hombre. Es su obra grandiosa, el universo. Pero lo que todavía es más grande es el hombre. Pero también Dios nuestro Señor, en esos grandes temas que estamos hablando sobre la obra de Dios, primero ha creado al universo y al hombre. Ahora, ¿qué está haciendo? Dios está haciendo promesas al hombre. Está todavía diciendo, aunque hayas caído en el pecado, mi promesa es más grande. Y yo quiero estar a la altura de ese Dios que te quiere y que siempre te va a querer. Después de esas promesas, Dios nuestro Señor pasa a pactos. Ya simplemente la creación es un pacto que hace con Dios. Hace Dios con el hombre. Creando al hombre ya hace un primer pacto. Después viene el diluvio, donde Dios nuestro Señor hace un pacto con Noé, donde Dios nuestro Señor deposita en su familia la salvación. Y luego hay otro tercer pacto, que es el de Abraham. Como les digo, Dios nuestro Señor va depositando en familias la salvación del mundo entero. Allí se van cumpliendo sus pactos y sus promesas. Otro tema, como te dije, principal, primero era Dios. El segundo tema es muy importante, es el hombre. Es ese hombre que Dios nuestro Señor se va convirtiendo en su instrumento de salvación. Primero empieza con Adán, luego la creación de Eva. Abraham es muy importante en el libro del Génesis. Noé también. Y luego Melquisedec. Y también los hijos de Adán. Todos esos hombres que van saliendo en el Génesis, que van realizando la obra de la salvación, Dios y el hombre, es principalmente Adán y Eva, Abraham y Noé y Melquisedec, que es la primera prefigura de un sacerdote. Ojalá que vayamos conociendo esta palabra de Dios, nos vayamos empapando de esta palabra de Dios, conociendo esos grandes temas que les he dicho, Dios y el hombre. Cuarto tema que les quisiera decir, o cuarto apartado que quisiera hablarles sobre la introducción al Génesis. Todavía no saltamos al Génesis. Todavía estamos en la expectativa de podernos encontrar ese manjar de la palabra de Dios que nos dice de dónde venimos. La interpretación cristiana que da a este libro de Génesis se puede reducir en 7 partes. Por ejemplo, cuando habla de Adán y precisamente de la rebelión de Adán, vas a ver que en el Nuevo Testamento se habla de Jesucristo y su redención para que otra vez el hombre vuelva a tener esa comunión con Dios nuestro Señor. Por eso les dije, es importantísimo interpretar el Génesis y cualquier parte de la palabra de Dios siempre mirando a Cristo. Segunda parte, cuando en el Génesis nos habla del Edén, de esa bendición que Dios puso y de manera especial esa bendición de Dios se hacía concreta, casi tangible, y lo va narrando de una manera simbólica en el árbol de la vida. Después en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que se está hablando? Precisamente de Jesucristo, que es el nuevo árbol de la vida. A todos aquellos que miren a Jesucristo quedarán atraídos por ese fruto que tiene la cruz, que es Jesucristo, encontrarán su salvación. Otra interpretación que da la Iglesia Católica sobre el Génesis es la serpiente, sobre el misterio de la maldad.
como un plan perfecto donde Dios nuestro Señor había calificado toda su creación como muy bueno, de repente entra el mal y entra la maldición al hombre. Y Dios nuestro Señor en el Nuevo Testamento lo que está haciendo es: quiero restaurar esa maldición que cayó sobre el hombre. Y quiero que actualmente el hombre vuelva otra vez a tener esa comunicación, esa comunión con Dios. Otro tema importante o de interpretación del Génesis es el agua. Ustedes si leen el Génesis se van a encontrar el elemento agua, un elemento simbólico, pero donde Dios nuestro Señor va reflejando en el Nuevo Testamento lo que es precisamente el bautismo. En ese Edén, donde todo era maravilloso, precioso, donde estaba la presencia de Dios a la mano del hombre, Dios nuestro Señor lo quiere reflejar a través del agua. Es la manera de expresar la bondad de Dios nuestro Señor, porque el agua expresa fertilidad, fecundidad. Y Dios nuestro Señor Jesucristo, traigo la nueva fecundidad a este ser humano que me ha caído, y lo traigo precisamente con el bautismo. Otra cosa que ya les había dicho, que Dios y el hombre son los grandes temas, pero hay un tema, hay un personaje misterioso, pero del cual es apasionante conocer un poquito sobre él. Es Melquisedec. Es el primer sacerdote rey que hace una oferta a Dios con pan y con vino. Para todos nosotros nos tenía que sonar familiar ese pan y ese vino. Es la Eucaristía. Jesucristo, que es rey y sacerdote, es que hace esa primera ofrenda en el Nuevo Testamento de pan y vino que se convierte en su cuerpo y en su sangre. Otro tema importante allí de interpretación del Génesis es Abraham. Es esa figura, ese hombre que tiene una gran fe robusta en Dios nuestro Señor, que en el Nuevo Testamento, ¿quién va a ser? Jesucristo. Es ese nuevo Abraham que con esa fe de piedra, sabiendo que él tenía una fe grandísima en su Padre, que él nunca se iba a sentir abandonado por él, hace ese nuevo Abraham que es Jesucristo. Séptima cosa, y ya estoy a punto de concluir esta introducción al Génesis, es Isaac. Isaac es ofrecido por su padre para hacer un sacrificio. En el Nuevo Testamento, Dios Padre ofrece a su Hijo en sacrificio y expiación de nuestros pecados. Esa es la gran ofrenda que tiene el Padre. Por eso yo les invitaría a que veamos precisamente esa interpretación cristiana que nos hace el Génesis, que es Adán, el Edén, la serpiente, el agua, Melquisedec, Abraham, Isaac, y todos detrás de esos personajes y de esas realidades está Jesucristo en el Nuevo Testamento.